Escucha bien, porque esto no es un video más, esto es la crónica de cómo se transformó el poder en América del Norte. Ocurrió frente a los ojos de todos mientras un solo hombre no lo percibió, Donald Trump. No olvides presionar el botón de suscribirte a nuestro canal para que el tratado que mueve 1,8 billones de dólares al año se siente en la mesa de operación, el TMEC, y Estados Unidos no llega como doctor, llega como paciente. Todo comenzó el 9 de enero de 2026. Trump regresó a la Casa Blanca con sed de revancha. Ese día firmó con marcador negro el decreto que llamó Arancel de Prosperidad. Las cámaras grababan, él sonreía, no sabía que estaba rubricando el acta de defunción de su propio dominio. 25% de arancel a todo ensamblado en México que no tuviera 70% de contenido fabricado en Estados Unidos, 15% al acero, 15% al aluminio y la amenaza que congeló a las bolsas. Si México no expulsa la inversión china antes de julio, el arancel sube a 50%. En Wall Street cayeron las acciones de GM, de Ford, de Tesla. En México el dólar saltó a 19,80 en 2 horas. En Ottawa, el nuevo primer ministro de Canadá solicitó un informe urgente. Los analistas de Washington repitieron lo de siempre. México va a negociar, México va a ceder, México siempre cede. Se equivocaron, porque esta vez México no llamó a Washington, llamó a Ottawa. 18 de enero de 2026. Una llamada encriptada, 40 minutos. Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional. Mark Carney en el 24 de Sussex. No hubo traductores, no hubo asesores. Solo 2 frases que modificaron la historia. Si nos atacan por separado, respondemos juntos. Y si quiere guerra comercial, que la tenga, pero de 2 contra 1. Trump no lo supo. Su inteligencia le falló. Creyó que Canadá estaba demasiado ocupado con su propia elección. Creyó que México estaba demasiado vulnerable para resistir. Creyó que el miedo de 2018 todavía operaba. El 2 de febrero, el mundo comprendió que no. Ese día, México y Canadá hicieron algo que jamás había ocurrido. Presentaron 5 paneles de controversia en el TMEC al mismo tiempo, coordinados, redactados juntos, firmados con horas de diferencia. Panel 1, autos contra la regla de Trump del 70% estadounidense. Panel 2, acero contra el arancel del 15%. Panel 3, madera canadiense. Panel 4, lácteos. Panel 5, maíz. Cada panel es una bala. Y si Estados Unidos pierde uno solo, México y Canadá pueden poner aranceles de vuelta, legales, aprobados por el mismo tratado que Trump firmó en 2020. Es como dispararle a alguien con su propia pistola. La Casa Blanca tardó 3 días en reaccionar, y cuando lo hizo fue con furia. 14 de febrero, San Valentín, Trump firmó la orden de inspección total, el 100% de revisión a todo producto agrícola mexicano. El resultado, el infierno en Laredo, filas de 60 kilómetros, 3 días para cruzar un tráiler. El sol de febrero pudrió $40 millones en aguacate, en tomate, en berries. En Uruapan los productores quemaron llantas. En Sinaloa, los campesinos bloquearon carreteras. En televisión, Trump dijo que era por seguridad, que México mandaba droga en los aguacates. Pensó que con eso México iba a arrodillarse. Pensó que Canadá iba a quedarse callado. Pensó que el miedo iba a funcionar. El 28 de febrero le respondieron. Y no fue con palabras, fue con acero, con rieles y con barcos. Ese día nació la ruta TMEC. A las 6 de la mañana, un tren de Kansas City Southern salió de Monterrey. No paró en Texas, no paró en Chicago. Llegó directo a Winnipeg, 54 horas después. A las 9 de la mañana, un avión de carga despegó de Querétaro a Vancouver sin escala en Dallas. A las 2 de la tarde, un buque de CM a CGM zarpó de Lázaro Cárdenas a Halifax sin pasar por Los Ángeles. México y Canadá se saltaron a Estados Unidos. Así, sin pedir permiso, sin avisar. Los números de marzo fueron un terremoto. El comercio entre México y Canadá subió 24% en un mes. El comercio entre México y Estados Unidos cayó 6%. Por primera vez desde 1994, una autoparte hecha en Juárez llegó más rápido a Toronto que a Detroit. Por primera vez, un canadiense comió guacamole mexicano que no fue retenido en la frontera de Texas. Trump vio el informe el 1 de abril. No tuiteó, no habló. Canceló una cena con donantes en Florida. Por primera vez sintió que el látigo no lo tenía él, pero lo peor vino el 9 de abril. Desierto de Sonora, 45 grados. Sheinbaum y Carney, chalecos, cascos blancos. Atrás, un campo de litio del tamaño de 3 estadios. Ahí firmaron la Alianza de Minerales Críticos de América del Norte. El trato es contundente. Todo el litio de Sonora, todo el níquel de Ontario, todo el cobre de Quebec. Primero se vende entre México y Canadá a precio fijo, con inversión conjunta. Si Estados Unidos quiere, se forma al final de la fila y paga lo que digan México y Canadá.
3 días después, Nevada se apagó. Tesla paró su gigafábrica una semana. ¿Por qué? Porque el litio que usaba ahora iba a una planta en Ontario que le vende baterías a Ford Canadá. Elon Musk le llamó a Trump a las 11 de la noche. Le dijo sin rodeos, sin ese litio no hay Cybertruck. Sin Cybertruck no hay votos en Texas. Trump colgó y por primera vez en su segundo mandato tuvo miedo. Mayo fue el mes del golpe final. El 12 de mayo, en una conferencia en Toronto, México y Canadá anunciaron los aranceles espejo. El canciller mexicano lo dijo sin leer. El ministro canadiense lo repitió en inglés y en francés. La regla es una. Si Estados Unidos le pega a uno, los dos le pegamos de vuelta. Y lo demostraron en vivo. Trump mantuvo el 25% al acero mexicano. En ese instante, Canadá le puso 25% al acero de Pensilvania. México le puso 25% al maíz de Nebraska, a la carne de cerdo de Iowa, a las manzanas de Washington. El daño fue instantáneo. En Nebraska, millones de dólares en contratos de maíz se cancelaron en 72 horas. En Pensilvania, las acereras perdieron a Canadá, su cliente de 40 años. En Iowa, los porcicultores salieron a protestar frente al Capitolio estatal. Y lo más importante, en Texas, el estado que le dio la presidencia a Trump, los empresarios estallaron. El 38% de todo lo que exporta Texas va a México. Con los aranceles espejo, Dallas pierde, Houston pierde, El Paso pierde. El 20 de mayo, la Asociación de Manufactureros de Texas le mandó una carta a Trump. Una sola página, una sola línea. Si no arreglas el TMEC antes de julio, no hay dólares para tu campaña. Ahí fue cuando Trump entendió que ya no controla el juego, porque él puede vivir sin México y Canadá, pero Texas, Michigan, Ohio y Pensilvania no. Y sin esos estados, él no gana el Congreso en noviembre. Hoy, 3 de junio, la situación es esta. Faltan 27 días para la revisión del TMEC y Estados Unidos llega sin poder. Llega con su industria dividida, con sus agricultores quebrados, con sus estados clave en su contra. México y Canadá llegan como un bloque, llegan con 3 exigencias talladas en piedra. 1. 0 aranceles unilaterales, todo se vota entre los 3. 2. Reglas de origen fijas por 16 años, se acabaron los cambios por capricho. 3. Si tú subsidias tu campo y tus eléctricos, nosotros subsidiamos los nuestros. Si Trump firma, reconoce que el dominio se terminó, que América del Norte ya no es de 1, es de 3. Si no firma, México y Canadá ya tienen el TMEC Norte, un tratado entre ellos dos, listo para activarse el 2 de julio, con la Unión Europea, con Japón y con Corea listos para sumarse como socios. Y eso es lo que Trump no previó, que al intentar aplastar a sus vecinos los convirtió en aliados, que al usar el comercio como arma le enseñó a sus socios a empuñarla también, que al gritar América primero provocó que México y Canadá respondieran América del Norte primero, contigo o sin ti. Esta no es una victoria de gobiernos, es una victoria de la gente, del obrero en Ramos Arizpe que ya no teme un tuit a las 6 de la mañana, del agricultor en Michoacán que ahora manda su aguacate a Montreal sin que lo retengan, del ingeniero en Querétaro que hoy diseña baterías para un bloque que no pide disculpas. Trump creyó que el mundo era el de 1985, donde Estados Unidos ordenaba y todos acataban. Ese mundo se extinguió el 28 de febrero de 2026, murió en un tren que no se detuvo en Texas, murió en un barco que no pasó por California, murió en un acuerdo de litio que no lo incluyó. El 1 de julio de 2026, el mundo va a contemplar algo inédito. A Estados Unidos sentado en la mesa, no en la cabecera, en la mesa, con 2 socios que ya no le temen, con 2 países que entendieron que juntos son más poderosos que él solo. Trump no lo vio venir, pero ahora lo vive, ahora lo padece, ahora negocia con el agua al cuello. Y México y Canadá no van a soltar porque comprendieron algo que transforma la historia. El dominio no se solicita, se rompe.